Muy buenas, hoy os quiero traer una comparativa de dos plumas que son muy similares, que son la Jinja 85 y la Jinja 86. Las hemos revisado las dos ya en el canal y os dejo por aquí los enlaces para que las podáis, las tarjetas me parece que se llama, para que las podáis ver. Pero básicamente son de la Parker 51 que ha sacado la firma americana en 2021, pues la versión estándar, que sería la 86, y la versión deluxe, que sería la 85. Las vamos a ver muy por encima porque ya las hemos visto en los vídeos separados, y lo que vamos a hacer es, si os parece, pues es una pequeña prueba de escritura. Si empezamos con los capuchones, aquí se ve una de las primeras diferencias, que en la 85, en este caso, pues tenemos un capuchón que tiene un estriado vertical y es un poquito más largo que la otra. Por lo demás, los sistemas son exactamente iguales, tienen una funda interior y tienen un clic que funciona prácticamente igual. Después de ver lo que serían los capuchones, vamos a ver las boquillas. La boquilla en la 85 es negra, es un color que si le da la luz veréis que toma una tonalidad rojiza, y en la 86 es prácticamente de la misma, bueno, es del mismo color que el cuerpo. Es una pluma un poquito más larga, la 85 que la 86, la vemos aquí. Y otra diferencia que tenemos es este anillo. Este anillo, lo que sería el de rosca, es metálico en el caso del 85 y es plástico en el caso del 86. Los barriles también son diferentes. En la 86 el barril es de plástico y en la 85 el barril es metálico. Lo que es la construcción interiormente es muy similar. Yo creo que, salvo el anillo, que en la 85 es un poco más corto y en la 86 es un poco más ancho, pues son prácticamente iguales. Varía aquí también en un poquito lo que sería el manguito. En la 86 es algo más largo y en la 85 es algo más corto. Pero bueno, yo entiendo que aunque son leves diferencias de diseño, entiendo que interiormente van a funcionar de forma muy parecida, y de hecho vamos a ver en la prueba de escritura que funcionan pues muy de un modo muy similar. En cuanto a las dimensiones, pues bueno, ya veis que abierta la 85 es un pelín más larga, son 127 frente a 124. Si la cerramos hay 1 milímetro de diferencia, yo creo que no es reseñable. Y si ponemos el capuchón para escribir o si posteamos, pues sí que vemos que hay una diferencia mayor, y es que el barril entra menos en la 85 que en la 86. Y yo diría que es la 86 una pluma más adecuada para escribir con el capuchón puesto. Aquí, si veis, entra muy poquito y nos vamos a 169 en este caso y a 154. Yo creo que para escribir con el capuchón puesto es más cómoda la 86, perdón. Así que nada, pasamos ya a la prueba de escritura. En la prueba de escritura lo que sí tenemos que decir es que el punto es distinto. En el caso de la 85 es un punto fino. Vamos a ir escribiendo con ella. Vieja 85 tiene punto fino de 0,5 milímetros. Y la Jinja 86, que vais a ver que escribe muy parecido, tiene el punto extra fino de 0,38 milímetros. Vamos a aprovechar para hacer unos números con la 86. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la 85. Aprovechamos también para hacer trazos verticales en un sentido y en otro, horizontales y oblicuos. Y le vamos a hacer lo mismo con la 86. Horizontales, o sea, verticales hacia abajo, hacia arriba, horizontales y oblicuos. Veis que son plumas prácticamente equivalentes, con la única diferencia que una es un pelín más gruesa que la otra. Vamos a hacer la prueba de humedad de la 85 y la 86, que ya veréis que es
muy parecida. Un poquito más, pero muy parecida. Podríamos hacer pruebas de variación de trazo sin apretar, apretando. Bueno, un poquito de variación, unos 8 y unos lazos, y en el caso del 86 pues también muy parecido. Un poquito de variación, 8, lazos horizontales. Ya veis que son plumas muy similares. Hacemos estas pruebas de arrastre que hacemos en un sentido y en otro, pero vamos, ya digo que el flujo es muy bueno y que no da ningún problema. En cuanto al peso, que sería la otra diferencia que podríamos encontrar, pues en esta pluma hablamos de 25 gramos y si le quitamos el capuchón nos quedamos en 15, y en esta otra pluma lo que estaríamos teniendo es un peso de 21, si lo quitamos nos vamos a 11. Por precio, esta vale yo creo que el doble que esta. Sinceramente son dos plumas que van muy bien, no dan ningún problema en ningún caso, y yo creo que son de calidad-precio de lo mejor que podemos encontrar. Tienen las dos el sistema de cartucho o convertidor y ya os digo, funcionan de maravilla. Yo no tengo ninguna queja con ninguna de ellas. La tinta que estamos utilizando es una tinta Waterman, la roja y la violeta. Y ya os digo, no me está dando ninguna de ellas, las llevo ya utilizando tiempo, ningún problema, y las recomiendo, vamos, por el precio que tienen, que esta se puede encontrar 7-8 euros y esta 3-4, me parece que son unas compras muy recomendables. Pues nada más, hasta aquí el vídeo y os espero en el siguiente.